Ok, las dispensaciones. Las dispensaciones veíamos antes de la clase con algunos de nuestros hermanos algunas definiciones que podríamos tener nosotros. En primer lugar, me gustó mucho lo que decía la Andrea, el hecho de que es la manera en la que el Señor nos distribuye, así separar, y también lo que decía mi mamá de separar los tiempos. Ahora, ¿por qué se hace esto? Lo vamos a aprender en este momento. Ahora, las dispensaciones. Me encanta una definición del doctor Scofield. Esta probablemente la leyeron ahí en el texto de Traza bien la palabra de verdad. Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en cuanto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Ok, traduzcamos esto al español chileno para que lo entendamos todos. A ver, es un periodo de tiempo, entonces tiene inicio y tiene final, salvo una que se extiende hasta la eternidad, que lo entendemos así. Entonces, hay un periodo de tiempo, hay un acontecimiento que marca un inicio y un acontecimiento que marca un final. Hasta ahí, todo bien. Durante el cual el hombre es probado. Siempre va a haber una prueba en medio de esto, que también nos va a servir para separar estas cosas que llamamos nosotros las dispensaciones. Ahora, en cuanto a qué va a ser probado, en cuanto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Esto es súper importante, hermanos. ¿Por qué? Porque responde a una verdad bien clara que nosotros tenemos que tener según la palabra de Dios. Y es que está este concepto de la revelación progresiva. ¿Quién se acuerda de qué era la revelación progresiva? Lo hablamos en clases hace un tiempo. ¿Alguien lo recuerda? ¿O alguien, por último, se le viene a la mente lo que podría ser? Sí, iba tal cual como le dice la palabra, o sea, iba aumentando, digamos, el conocimiento poco a poco, entregando más, por decirlo de alguna manera, información de una cosa después de otra y así. Efectivamente, el Señor va revelando su voluntad de a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, para que nosotros podamos entender. Imagínense, hermanos, cuánto a nosotros nos cuesta entender de repente lo que es la palabra de Dios. Imagínense tenerla todo de una tanda. Nuestras cabezas explotan, no podríamos con todo esto. Aunque hoy en día tenemos una revelación completa de lo que necesitamos. Esto es importante porque siempre el Señor va a probar en cuanto a la revelación específica que ha dado en su momento. O sea, el Señor no le va a pedir nada de lo que no está en la Biblia, de lo que la Biblia nos dice, no nos da mayor información. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Es como, por ejemplo, si a mí me dijeran en la universidad, ya, mañana tienes clase de armado de escenarios, pero profe, apenas sé agarrar un taladro, no me interesa, tienes prueba mañana. No sería un profesor justo, por lo menos te tiene que explicar. Lo mismo pasa con el Señor en este caso. Él, al ser un Dios justo, plantea una verdad. ¿Para qué? Para que alguien pueda ser probado en esa verdad y que obedezca la verdad revelada. Ahora, cada vez que nosotros tenemos que entender una dispensación, nosotros vamos a poner ojo en estos 8 puntos, hermanos. Ahora, antes de todo esto, quiero hacer un paréntesis con todos ustedes. ¿Por qué creen que es importante saber esto de lo de las dispensaciones? Me gustaría así que igual me digan de su parte, ¿qué les parece de importante esto de las dispensaciones? Para los que leyeron el libro, más o menos tenemos claro para qué funcionan, vemos la definición del doctor Scofield. ¿Para qué creen que nos va a servir a nosotros conocer todo esto? Entendiendo que estamos estudiando método de estudio bíblico. ¿Para qué creen que sirve?
¿Yo? Ujú. Bueno, para darle un mejor contexto también a lo que uno está estudiando, saber a, a quién se está dirigiendo y en qué contexto se está dirigiendo Dios también y está entregando un mensaje. Dios tiene propósito con cada, cada persona en su tiempo, ¿cierto? Y no podemos tomarlo nosotros literal. Eh, Tenemos que conocer bien el contexto y poder dar una buena interpretación bíblica. Exactamente, recuerdan una de las reglas de interpretación, cada pasaje se estudia según su contexto, en la dispensación en la que se encuentra. Y aquí vamos a notar de que habían verdades reveladas en su momento que llegan hasta cierto punto. Por ejemplo, dispensacionalmente vamos a entender esto de, por ejemplo, guardarse de algunos alimentos. Eso hasta el día de hoy no corre. Y ahí cuántos dicen amén, los que son fanáticos del asado y del chorizo y todo eso, dicen gloria al Señor ahí por eso, ya se puede comer bife, decía un profe. Pero en su momento no, en su momento el Señor decía, no, esto no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque había una dispensación que planteaba un trato distinto. También nos ponemos a pensar en lo que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios hizo ciertas cosas en cierto momento? ¿Acaso Él se empezó a contradecirse? No, es que era la revelación del momento. Era lo que se necesitaba para el hombre en ese instante que estaban pasando esas cosas. Y después de que el hombre falla, va a cambiar esto. Cambian las condiciones. Entonces, nos sirve para captar el contexto. Ese es el propósito de las dispensaciones. Y aquí, hermanos, vienen algunas cosas que tenemos que tener súper claras. Y son estas 8 ideas principales que tenemos que tener bien en cuenta. O sea, en primer lugar, ¿quién es el personaje clave? ¿Ok? ¿Quién es el personaje clave de todo esto? En primer lugar, siempre. Las dispensaciones las tenemos que, para entenderlas, me gusta entenderlo así como el concepto de que Dios es un amo de una casa y Él le da al ser humano una mayordomía de esa casa. Le dice, a ver, yo te voy a dejar a cargo de mi casa y tú te tienes que manejar en esto haciendo todo lo que yo te he dicho. Entonces, siempre va a haber, se va a delegar a otro la administración de tus cosas en este caso. El otro es un personaje clave. En ciertas dispensaciones, por ejemplo, llega un momento donde es la iglesia, de repente, en la que estamos nosotros, por ejemplo. También tenemos que pensar cuál es la extensión de este periodo, de dónde comienza y dónde termina, más o menos en cuanto al panorama histórico. Tenemos una cosa positiva acá y es que nosotros ya sabemos más o menos la historia a grandes rasgos, sobre todo del Antiguo Testamento. Ya tenemos una idea del panorama de todo esto, ya lo hemos aprendido. Si no lo tiene claro, puede volver ahí a los apuntes, me pregunta a mí, yo se los mando y ahí estamos en contacto también con eso. Pero también para los trabajos prácticos siempre usted puede usar el comodín telefónico y le puedo mandar una ayudita, eso no, ningún problema. También tenemos que saber, y esto es para mí de las cosas más importantes, la porción de la Biblia que se abarca en general. ¿De qué libro a qué libro? ¿Entre qué capítulos? ¿Qué capítulos de la Biblia más o menos están encerrados en esta dispensación? Cosa súper importante, para que no estemos metiendo cosas, por ejemplo, de la dispensación de la gracia del Antiguo Testamento. Que, o sea, algunos dicen ya, sí, gracia siempre hubo, pero pensémoslo en la dispensación de la iglesia, para llegar a un acuerdo al fin. El concepto de esto es que
tenemos que conocer bien en qué parte de la historia estoy parado y en qué parte de mi Biblia voy a encontrar esa historia. Eso me ayuda a mí para que cuando tenga que estar haciendo tal vez mi devocional y diga ya, ¿bajo qué reglas voy a analizar este pasaje? ¿Bajo qué contexto dispensacional voy a analizar este pasaje? Ya, bajo esta. ¿Por qué? Porque estoy en este libro y está pasando esto y está hablando de este personaje. Va tomando forma la idea. Hasta acá. Voy muy rápido, se entiende. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Prefiero ir lento para explicarlo bien y después vamos a ver un ejemplo. Que vamos a hacerlo todo. ¿Todo ok aquí? ¿Por ahí? Perfecto. Todo ok. Todo ok. Fantástico. Sí, ok. Ok, ya. Vamos a continuar. También, ¿qué características tiene el hombre en este periodo? ¿En qué estado se encuentra? ¿Tiene básicamente algún tipo de corrupción? ¿No tiene corrupción? ¿Cómo vivía en su entorno el ser humano? En esta dispensación era una nación, eran nómades, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver, va a ser súper claro con el primer ejemplo. Nos va a quedar súper claro. Después, ¿cuál es la responsabilidad específica que Dios entregó? Sumamente importante. ¿Qué le dijo Dios al hombre? ¿Cuál era la responsabilidad que había en ese momento? ¿A qué tenía que creer? Por ejemplo, se le podría pedir a Abel que por medio para llegar al cielo, crea en Jesucristo como su único salvador? No, porque aún no nacía, porque aún no estaba. Entonces había otra manera de la salvación por fe. ¿Cuál era? Lo veremos en su momento. Así que prepárense ahí, porque siempre ha sido por fe. ¿Fe en qué? En lo que el Señor dijo en ese instante. Esa es la clave. Ya lo hemos hablado en otros momentos. Y esa pregunta también la respondimos en su momento. Pero si volvió a su mente, tranquilo, tranquila, lo vamos a ver. ¿Ok? Pero eso es de la siguiente clase. ¿Cómo el hombre falla en cumplir esta responsabilidad? También importante, porque siempre va a haber un fracaso humano. Siempre va a haber un fracaso humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser corrupto. Tendemos al pecado. Tendemos a ir en contra de Dios. ¿Cuál es el juicio resultante? Porque Dios es un Dios es un Dios que al ser justo tiene que castigar el error del ser humano, el pecado del ser humano. Pero finalmente, ¿cómo Dios interviene en gracia? O sea, entendiendo todo esto, leyendo todo esto, cuando uno se mete a la Biblia, uno empieza ya con estos últimos puntos a tener más o menos la idea la idea también de una enseñanza que podemos sacar en medio de esto. Podemos ver también quizás qué pasaba en el caso qué pasaba en el caso, por ejemplo, del rey David cuando había pecado con la situación de Urías y Betsabé, por ejemplo. Podemos ver por qué en ciertos momentos, cuando se mintió al Espíritu Santo, personas cayeron muertas y hoy no. Esas cosas se entienden en base a estos puntos. Ok, así que, a modo de repaso, ¿quién fue el personaje clave? ¿Cuál es la extensión del periodo? ¿Qué porción de la Biblia se abarca en general? ¿Qué características tiene el hombre en este periodo? ¿Cuál es la responsabilidad específica que Dios entrega? ¿Cómo el hombre falla en cumplir esta responsabilidad? ¿Cuál es el juicio resultante? Y finalmente, cómo Dios interviene en gracia. Ahora, vamos a tratar de entender la primera dispensación. ¿Les parece?
Así que vamos a estudiar lo que es la dispensación de la inocencia para esto. Ok, vamos a ir directamente al primer libro de la Biblia. Vamos a ir a Génesis para comenzar a ordenar algunas cosas que por ahí nos pueden ayudar. La primera es la de la inocencia, ¿ok? Entonces, ¿quiénes creen ustedes? Vamos a esperar un segundito, aprovechando de que se conecte. Mientras buscan el libro de Génesis, no hay como perderse. Primer libro de la Biblia. Ok, vamos al libro de Génesis, ya para ir a un ejemplo práctico con todo esto. ¿Quiénes son los personajes claves? Sé los personajes claves de Génesis. Conocimiento general. Lo que se te viene a la mente. El primero que se te venga a la mente. Adán, Eva, Adán, Eva, ok. Dejémoslo hasta ahí. Dios y el hombre. Dios y el hombre. Bien, bien. Personajes principales. Ok. ¿Cuál sería el amo en este caso? Dios. Y el mayordomo, por decirlo de algún modo, sería Adán. Recordemos, empecemos a repasar un poco en nuestra mente. ¿A quién se le entregó la mayordomía del huerto del Edén? A Adán. Adán. Dice la palabra de Dios que el hombre fue puesto ahí en el huerto. Fíjense lo que dice. Alguien que pueda leer Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Listo. Ahí tenemos algo clave. El personaje clave sí o sí va a ser Adán. Y vemos que acá se coloca al hombre, al ser humano, en el huerto del Edén como un mayordomo de lo que el Señor había entregado. Ahora él iba por medio de la creatividad que el Señor le permitió tener, iba a desarrollar todo el plan de Dios, algo increíble. Tenía todas las capacidades para hacerlo. Ahora, pensemos un poquito. ¿De dónde hasta dónde se da esto? Porque el periodo de inocencia, ¿de qué momento hasta qué momento creen que se encuentra? yo creo que hasta antes del diluvio, ¿no es cierto? Cuando los sacaron de la tierra, digamos, del paraíso, Ok, yo creo que antes del cuando ya diluvio. se comieron la manzana, o sea, de la manzana, el fruto prohibido que le dijo Dios que no deben comer y lo hicieron y lo hizo igual la mujer y tentó a Adán también, entonces de ahí ya yo creo que dejó de ser inocente la Hasta situación. el momento del pecado. El momento del pecado, Se acaba exactamente. la inocencia. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el punto de inicio? Si es que hablamos de que el personaje clave es el ser humano. ¿Cuál sería el punto de inicio? Cuando Dios creó el cielo y la tierra. Ok, ok. Podría ser otra persona que diga que quizás vaya, esté de Cuando él hizo acuerdo La o creación. bien. danza libre, Cuando Dios creó al hombre y cuando le hizo- dio lo que tenía que hacer, le dijo lo que tenía que hacer. Porque Excelente. ahí viene la responsabilidad del hombre. Excelente. Acá tenemos que entender que es desde la creación del hombre. Desde la creación del hombre. Comienza cuando ya el mayordomo es puesto. En medio se le da la responsabilidad, pero la clave está ahí, en la creación del hombre. Se coloca el mayordomo en la escena. Y se cierra esto donde, ya lo dijimos, en la tentación y caída. En ese momento. Ahora, tenemos que el personaje clave, ya lo respondimos, sería Adán. Abarca desde la creación del hombre
hasta su tentación y caída. Entonces, ¿cuál podríamos decir que podría ser la porción de la escritura en capítulos bíblicos? A ver, vamos buscando, abramos nuestra Biblia y vayamos revisando. Capítulo 1 de Génesis. ¿Está la creación del hombre por ahí? Sí, en el 16. Parece que el versículo 16. Y dijo Madre. Dios que haya fuego, Creó Dios. y creó Dios el Versículo 16. 21. No, monstruos marinos. No. Creó Hizo No, o sea, hay Hay algunos algunos que que te parecen monstruos parecen, marinos, pero eso es otra cosa. Hagamos el hombre. Hagamos el hombre. Ahí está, ahí está. Ahorita- 26. Sí, hay uno de vos. Aunque hay algunos que parecen monstruos marinos, sí, se entiende. Por el carácter, dice. Sí, por eso, no, terribles, terribles. Claro, ok, entonces, versículo 26, ¿podríamos tomarlo de ahí o hasta incluso podríamos decir ya? Génesis capítulo 1. Ahora, ya encontramos el momento que detona, que gatilla esta dispensación. ¿Cuál sería el momento que cierra esta dispensación? Génesis 3. Génesis capítulo 3. Específicamente, ¿qué versículo, si alguien se quiere animar? Ahí está la caída del hombre. Entonces, pero específicamente el versículo no me acuerdo. A ver, déjame Bien. buscarlo. El 23, el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la... Podría ser por ahí, pero es todavía más específico el tema de la tentación. Acá, Ah. cuando directamente, ya quizás si quisiéramos ir más específico, En el versículo cuando... más Jehová Dios llamó al hombre y le Ujú. dijo, ¿dónde estás tú? Exactamente, ahí podría ser. Otros también podrían decir, bueno, podría ser también el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable, y tomó de su fruto. Ahí ya tenemos, chao inocencia, ya no está más. Hasta acá ya el trato cambió. ¿Puedo Y, hacer y, un en- y- ¿sí? A ver. quizá inapropiado, pero dice algunos por ahí que el fruto tenía un cartelito de oferta? Por eso la mujer... Vamos a recortar eso porque si no nos funan. Bien feíto. No, no, si es comentario funable, comentario funable. No, terrible, terrible. Ya Bueno. también se ríe nomás. Ay, bueno, ahí cuando estudiemos economía doméstica o hogar cristiano, pero bueno, para esa tiene que darle un casado. Falta para eso. Ahí bueno, vendría bien ese tema. Ok, Bien. ok, entonces, las características entonces del hombre en este periodo. Ya, por cierto, para solamente seguir haciendo repaso. Personaje clave, Adán. Extensión del periodo desde la creación hasta la tentación y caída. ¿Cuál es la porción de la escritura? Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Ahora, ¿cuál es la característica o estado del hombre durante este tiempo? ¿Cómo se encontraba el ser humano en este tiempo? A ver, de lo primero de lo que se acuerdan ustedes. Pleno. Pleno, ok, podría ser. Tenía todas sus necesidades cubiertas. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa encontramos? Tenía una relación directa con Dios. Ok, una relación directa con Dios. ¿Alguien más? Bueno, como lo dice también el nombre de esta dispensación, es la inocencia. No tenía conocimiento del pecado, de la maldad, y en ese sentido también está apegado a Dios,
o también podríamos llamar que la santidad, ellos la tenían como, era como natural en ellos. Exacto, exacto. Y así avanzando podemos sacar muchas cosas. Bueno, tenía una naturaleza inocente. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, fijémonos Génesis capítulo 2, versículo 17. Corrijo, perdón. Génesis capítulo 2, versículo 25, quiero decir. Y estaban ambos desnudos. ¿Viste qué te Claro. dije? ¿Qué te dije? Luchón. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá es interesante porque la moral de Dios, en este caso, se ve que estaba en su mente, no había esa inmundicia. Ahora, también acá podemos observar esto. Había una naturaleza de inocencia. También, ¿en qué lugar se encontraban? ¿Dónde ocurre la escena principal? En el jardín del Edén. Todos estamos de acuerdo con eso. Si nosotros vemos el capítulo 2, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y allí puso un hombre al hombre que había formado. Ahí vemos que lo puso en un jardín hermoso, en un lugar propicio, con todas las cosas que necesitaba. Y de hecho, mira, fíjense lo que va diciendo el versículo 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es... Esto es genial porque también observamos ahí como el Señor en ese entonces les dio de todo lo que necesitaban, todo lo que necesitaban. Sus necesidades temporales eran suplidas gratuitamente y también esto a ver si a alguno de ustedes se le venía a la mente. ¿Cómo eran las capacidades mentales del ser humano en ese entonces? ¿Cómo era la mente del hombre? ¿Tendría la misma mente que nosotros hoy? Never. No. Por ningún motivo. Pero ¿qué cosas nos muestran en la Biblia? Que tenía una mente un poco más allá de la nuestra. Cuando le puso nombre, por ejemplo, todos los animales. Imagínense todo lo que uno se cabecea de repente se cabeceaba cuando niño para nombrar a sus juguetes. Imagínense todos los animales. ¿En qué momento yo pienso así? Ornitorrinco, ¿en qué momento así se le ocurrió ahí? Yo te aplaudo, Adán, así. Pero el concepto es que el tema es este, tenía la mente totalmente abierta para entender. O sea, no está el Señor tratando con un tonto, no está tratando con alguien que no pueda entender una simple instrucción que era lo que vamos a ver. ¿Cuál era la responsabilidad específica que Dios entregó al hombre? Y con versículo bíblico, este está súper claro. ¿Quién dice el versículo? ¿Quién se anima a decirlo? Ah, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, no me distraje. ¿Cuál es el versículo que nos muestra la responsabilidad específica que Dios le dio al hombre? Bueno, hay dos, en estricto rigor hay dos. Hay una como que es la que más recordamos, pero Sí, ya. vienen. Esa es una. ¿Cuál era la otra? Que labrara el huerto. ¿Seguros? La clave está acá. Del 16 al 17 del capítulo 2.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era un hombre que tenía la capacidad de entender. Ahora, en este momento se da esto, se informa de esta situación. Pero si vemos el orden del pasaje, fijémonos en el versículo 18. ¿Quién estaba? Estaba solamente... Hoy, paréntesis, acá me llega una pregunta por interno. ¿Qué coeficiente intelectual tendría el hombre en ese momento? Impresionante, podría ser muy alto. Unos 200, Oh, sí, tremendo. 100. Ahora, la importancia que tenemos que tomar de esto es que estaba con Eva al recibir esta información. No, Señor. ¿Y qué tenía que hacer entonces él también? Otra responsabilidad implícita. Transmitir eso. Transmitirlo. Esposos aquí presentes, con la única autoridad que da la palabra de Dios lo digo. Porque ustedes saben, nada, todavía. Hermanos amados, queridos, la palabra de Dios muestra la responsabilidad importantísima que acá podemos aplicar para nosotros, los hombres. Y es que usted tiene una esposa, usted tiene hijos, usted tiene toda una familia. Y usted, el Señor lo pone como, si se permite la expresión, como sacerdote de su hogar, como el pastor de su hogar, como el hombre que tiene que estar ahí recibiendo del Señor para transmitirle a su familia. Una vez que el hombre no transmitió, mire lo que pasó. Fíjese lo que pasó. No transmitió bien. Porque si hubiese transmitido bien, ¿hubiese pasado esto? No lo sabemos, no lo sabemos, pero nos queda la duda. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad como hombres. Hombre de verdad es también el que transmite la verdad a su familia. Muy importante. Entonces, tenía esa responsabilidad dada por Dios. Sojuzgar la tierra, cuidarla, guardarla, labrarla. Eso, para el que diga que la Biblia no habla de ambientalismo y que hay que cuidar la tierra, es cierto, no hay que volverse loco por esas cosas, pero la palabra de Dios dice que igual tenemos que... El Señor buscaba que el ser humano hiciera el bien con lo que le había entregado. El problema es que ahora el hombre, con su pecado, por todo lo que su avaricia a veces termina saqueando los recursos naturales más de lo que se puede, y la tierra está como está y nos morimos de calor. Y además de esto, está obviamente que no había que comer del fruto que el Señor había dicho que no había que comer. Ahora, esta responsabilidad personal nos lleva a pensar, ¿cuál es el fracaso del hombre entonces? Directamente ese, no haber obedecido al Señor, tomar el fruto, y de esa manera es impresionante que acá en unas notas que tengo, el hombre en el capítulo 3 de Génesis, con cuestión, es tentado el ser humano cuando Satanás confronta cuestiona la franqueza de Dios, le dice, con que Dios le dijo no coma de todo árbol del huerto, también cuestiona la bondad del Señor, porque claro, o sea, directamente, pucha, mira todo esto y el Señor te priva de esto, quizás es porque no es bueno y no quiere que tengas su mismo conocimiento. Cuestiona la veracidad de la palabra del Señor. Muchas veces esto lo hace Satanás con nosotros. Cuestiona la motivación de Dios. Provee lo que Dios prohibió. Mire qué loco. El diablo nos provee lo que Dios nos prohíbe.
Es muy loco eso. Lo que Dios sabe que nos va a hacer daño, Él llega y lo pone en bandeja de plata, así como, dale, aquí lo tienes. Sé que te gusta, tómalo que te va a gustar. Y así terminas vendiendo por minutos un montón de tiempo, muchas veces, que trae mucho dolor. Y obviamente hace que el ser humano conozca el mal por experiencia. ¿Cómo creen acaso, hermanos queridos, que si esto no hubiese pasado, el hombre pudo haber conocido lo que estaba bien y lo que estaba mal? ¿A alguien se le ocurre? Porque acá el hombre conoció el mal por experiencia. ¿A quién se le ocurre de qué manera el hombre pudo haber conocido lo que era la maldad sin tener que haberlo experimentado? ¿Alguien tiene una idea? Conociendo lo bueno. Conociendo lo bueno, podría ser. Justamente, a ver, ¿alguien más tiene una idea? Pero es por la enseñanza, por la palabra de Dios. ¡Ahí está! Esa es la clave, conociendo lo bueno, conociendo lo malo también, en cuanto a la revelación de Dios. Diciendo, si el Señor dijo que esto era malo, no hace falta que yo vaya. No hace falta que... Todos los que son padres acá saben de que ustedes no le van a decir a su hijo, hijito, mira, esto se llama electricidad, sí, te invito a que metas los dedos en el enchufe y que te pegue así un buen choque de corriente. O, hijo, esto es una batería, te invito a que la langüetes para que te electrocutes. Ningún padre haría eso en su sano juicio. Y se ríe uno. Ok. Bueno. Chiste interno solamente, te quiero, papá. Bueno. Pero la situación, hermanos, es que así lo pudo haber sido. Y de hecho, así venía el plan, si lo notan. El Señor dijo, de acá no coman, porque van a morir. Y esa era la única revelación que el hombre necesitaba. Por eso, ¿por qué escarbamos tanto a veces de cosas que el Señor no ha dicho? Quizás es porque no necesitamos para qué saberlas, más de lo que Él ya nos dijo. Esto es lo que tenemos. Escarbemos en lo que ya está revelado, el resto de las cosas, fe. Total, para eso la tenemos. Nuestra vida se basa en eso. Ahora, como el hombre falló en esta responsabilidad, lo del huerto, lo que pasó ahí. Yendo un poco más rápido a causa de la hora. Ahora, ¿cuál es el juicio resultante? ¿Dónde se encuentra ese versículo? ¿Cuál es o son los juicios resultantes? Lista, está todo en el capítulo 3. Como del 7 al 19, ¿no? Del 7 al 19, excelente David, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, acá por ejemplo, versículos claves. ¿Qué juicios encontramos? Bueno, de partida lo más claro, lo más importante, por decirlo de algún modo, vendría siendo la expulsión de este lugar maravilloso. Ahora, hay algunas implicaciones más que también están ahí mismo en los versículos. Lo que pasa con la serpiente, está también el tema de los dolores de parto, y también está el problema de la provisión de la tierra. Pensemos, un lugar donde no había dolor y donde el Señor hizo caer en sueño a Adán para de esa manera crear otro ser humano. Era totalmente, el sistema de Dios era totalmente de manera con anestesia. Y ahora iba a venir dolor cada vez que nazca un ser humano. Es incluso hasta poético el concepto. Naces en dolor
para entender la nueva condición terrible en la que te encuentras. Naces hasta gritando, unos filósofos decían de que el ser humano nacía gritando porque básicamente se encuentra con un ambiente totalmente hostil, pero esto también en el ámbito espiritual. Naces con la muerte respirando en tu cuello. Naces condenado. Ese es tu defecto de fábrica. Viene mal por la naturaleza pecaminosa. Situación extremadamente terrible ahí. Ahora, ¿qué pasa con los niños cuando mueren? Dios es justo. Por mi parte, yo tengo una convicción. La Biblia nos da algunas luces por ahí de que puede ser, puede que no. No vamos a entrar en el tema, ya hemos hablado de ese tema anteriormente, así que lo dejamos ahí igual. Pero va también en un tema de convicciones personales, siendo bien franco. La situación, importante también, lo que pasa con la tierra. Antes el ser humano tenía, pero de todas las cosas para sacar, veían que tenían todas las necesidades provistas. Y es que el Señor se las entrega. Aquí les puse todos los árboles. Ahora, no es solamente que tú vas a tener que labrar para conseguir comida. Es que labrando no te va a dar lo que quieres. O sea, la situación es terrible. Realmente el hombre quedó en un estado pésimo. Y sobre todas las cosas, lejos y separado del Señor. Ese es el juicio resultante. Ahora, como el hombre y obviamente la vergüenza. Ya imagínense, quiero que piensen en un momento en esto. Piensen en que venías de ver a la persona que más amas con ojos puros, sin ningún pecado en tus ojos. Y por favor tomémonos en serio el ejemplo. Y de pronto, de un minuto a otro, ¡pum! Es como que pura suciedad. Ves a la persona cubierta de suciedad. Es chocante, ya no lo puedes ver de la misma manera. Tratemos de entender un poquito. ¿Qué debió haber sentido Adán cuando miró a Eva con ojos pecaminosos por primera vez? Y lo mismo Eva a Adán. La vergüenza que tuvieron que correr a taparse. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, lo horrible de Génesis capítulo 3 en este momento? Y esto nos hace entender muchas cosas cuando profundizamos, vamos más allá de la simple lectura de un pasaje, nos detenemos en eso. Se dieron cuenta, se les abrieron los ojos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, y tuvieron que cubrirse. Ahora, ¿cómo Dios interviene en gracia? ¿Alguien tiene una idea? Cuando los cubre. Cuando los cubre. Imagínense lo que sería mantener una relación llena de vergüenza toda la vida. Y el Señor los cubre. ¿No le suena familiar? Vivíamos en vergüenza completa. No teníamos, no nos podíamos ver con Dios. Él no nos podía dirigir la mirada por toda la porquería que traíamos encima. Y fuimos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo y ahora somos aceptos en el amado. Eso es fantástico. Bien, en ese momento, no lo dice la Biblia, pero se tiene que haber hecho el primer sacrificio. Exactamente, una figura de Cristo. Y qué bien que lo mencionas, porque también ya ahí tenemos una figura de Cristo. Es súper importante, lo vamos a ver más adelante después de estas 14 semanas. Cada vez que digo 14 semanas digo no vamos a terminar nunca. Pero bueno, vale la pena. Vale la pena. Van a salir acá agarrando la Biblia y estudiando de todo. Pero
Cuando nos Oye, pone... otra cosa, como Sí, reflexión, pensando en que ellos hicieron delantales cubriéndose no completamente, la túnica los cubrió completamente. también, también. ¿Ven cómo de acá al tiro, analizando la dispensación, ya salen cosas que puedo aplicar? Ahora, ¿esto sería aplicación primaria o aplicación secundaria? Si hablamos de Adán y Eva, ¿sería aplicación primaria o secundaria? Aplicación primaria. Exacto. Y si fuera de nosotros, diciendo ya, y de la misma manera que pasó con ellos, pasa Claro. esto conmigo, eso ya es aplicación secundaria. Cuando nosotros vemos a Cristo en esos hechos, en ese Exacto. acontecimiento, esa es la Exacto. aplicación secundaria. Y eso no lo hace menos importante, ojo, porque el Señor revela su persona. Y hay un versículo clave aquí de la muestra de la gracia de Dios también, en que el Señor dice que todo esto va a pasar, po, que todo esto va a tener un final. Y es el versículo 15 del capítulo 3. La figura de Cristo por excelencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía de la historia. La primera profecía acerca de la venida del Señor Jesús. Y es espectacular porque en cuanto terminan de pronunciárselo, antes de que lleguen los juicios, el Señor ya tenía la solución lista. Y eso es fantástico. Cuando nos ponemos a pensar en eso. Por eso esto es la intervención en gracia. Intervención en gracia. Siempre, hermanos, en todas las dispensaciones va a haber una intervención en gracia. Ahora, aquí, hermanos, vamos a cerrar con esto. ¿Cuál es la tarea de la próxima semana? Y estamos en perfecta hora, ¿cuál es la tarea de la próxima semana? Vamos a analizar la dispensación de la conciencia. Ustedes lo van a hacer y lo vamos a revisar entre todos. ¡Uy, qué difícil! No, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque le voy a dar los pasajes claves de todo esto. Así que le voy a mandar una foto de cuáles son los pasajes que tienen que ver con cada una de estas cosas, y de esta manera cada uno estudiando en su casa tiene que traer. Ya, ¿quién es el personaje clave según esto? Según los pasajes, son estos. Andrea, ¿tienes una pregunta? Sí. No, es que ya estás diciendo todo. Lo que pasa es que yo había leído las dispensaciones, pero esa dispensación, la otra dispensación, ahí uno tiene que aplicar todo esto, este paso a paso que tú colocaste acá. Exactamente. Y Ya. así con todas las dispensaciones. Con todas las dispensaciones. Artículo y todo por cada paso a paso, ¿cierto? Sí, cada una de estas dispensaciones viene con hartos versículos. Yo aquí tengo varios apuntes con algunas cosas. Yo lo que voy a hacer es mandarle los pasajes. Les voy a mandar esto, quién es el personaje clave y el pasaje donde usted lo va a encontrar. ¿Cuál es la extensión del periodo? Ahí le voy a mandar el pasaje de eso y eso me lo tiene que contestar usted. También ahí, ¿qué porción de la Biblia abarca en general? También esto y esto y esto. Ya así vamos a ir revisándolo. Pero de esta semana a la otra van a tener 2 semanas para hacer esta tarea. Acá vamos a llegar a revisar. Simplemente a revisar. Las clases van a ser de eso. Y ustedes más... Acá poco menos, entre menos tenga que hablar yo de la dispensación, mejor para mí. ¿Por qué? Porque me interesa que usted vaya aprendiendo. Vamos a comentar cosas, vamos a ver algunos temas interesantes de cada dispensación, aplicaciones como hemos estado sacando. Pero acá analizamos apenas 3 capítulos bíblicos. Hay dispensaciones que son mucho más largas.
por ende nos van a tomar mucho más trabajo. Así que prepárense, porque se vienen tareas interesantes, entretenidas. De todas maneras, cualquier pregunta que usted tenga, me escribe, me pregunta. Ahí yo estoy con el teléfono abierto siempre. O sea, incluso si un día me quiere llamar y me dice, Pipe, ¿sabes que quiero hacer la tarea contigo? Me llama y la hacemos si es que tengo tiempo. Por cierto, ahí que no es un momento de la historia muy recurrente el que yo tenga tiempo, pero mi papá lo sabe, pero los sábados es como el momento, así, si es que quiere pegar una llamadita y una ayuda con algunas cosas que no entienda, es el momento, en algún momento de la mañana, la noche, ahí siempre vamos a estar abiertos para lo que sea. Y si no, WhatsApp, ahí todos tienen mi número y podemos ir viendo. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Reitero, que usted después, cuando esté haciendo su hora silenciosa, cuando haga su devocional, se encuentre con un pasaje, no sé, en Nahum, y sepa sacar algo para usted y sepa interpretarlo también según lo que significa en su contexto. ¿Qué estaban pasando estas personas en este momento? ¿Qué relación tenía Dios con las personas? ¿Qué les había dicho el Señor a ellos que tenían que hacer específicamente? ¿Cuáles son los personajes principales? Y así usted se va a peinar con todas estas cosas. Va a salir bastante claro. Y finalmente vamos a meternos ya después a ordenar algunas cosas que nos van a ayudar también a ver mejor la Biblia. Así que hermanos, eso ha sido la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, ¿sí? Oye, vamos a ver qué dispensación entonces para la tarea. Ya, ¿La misma? solo como un adelanto, vamos a ver la dispensación de la conciencia. El Para la hombre tarea. toma conciencia, la de la conciencia. Ya. Veníamos de la inocencia. Ahora el hombre toma conciencia, es consciente del pecado. Antes era inocente del pecado, no se le podía imputar una culpa y ahora es consciente que posee una culpa. Ser inocente es eso, no tengo culpa, pero no se me puede culpar de algo. Pero la conciencia es ser consciente, valga la redundancia, de que tengo una culpa encima. Y por ende, tengo que acercarme al Señor. ¿Cómo me acerco al Señor en ese entonces? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué personajes aparecen por ahí? ¿Qué personaje hizo un altar y lo mató otro que hizo un altar mal? Oh, ya se nos vino a la mente. Va a ser para la próxima de esta semana a la otra. Así que a trabajar, hermanos. Tienen mucho que leer y se lo dejo. Ahora, tienen todo. Si alguien quisiera, no lo incentivo a hacer trampa. Pero si alguien quiere meterse a ver en el apunte de Scofield del que les mandé acerca de todo esto, está ahí. Pero la idea es que usted lea los versículos y después se meta a comparar Scofield. ¿Ya? No haga trampa. No haga trampa. ¿Ok? Que así nos va a quedar mejor. Bueno, ¿alguien más tiene una consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Bueno, se asume. Ok. Bueno, hermanos, esto ha sido la clase del día de hoy. Vamos a orar, darle gracias al Señor y